Les voy a hablar sobre el compromiso sociopolítico del actor revolucionario. Podríamos indicar que la poesía nos transmite los sentimientos del autor. Estos pueden basarse en la nostalgia, en la tristeza, el dolor y el amor. En el siglo XVI, en la era del Renacimiento, la poesía ya se consideraba un gran género artístico. Con el tiempo este género cada vez fue subiendo de escala y se volvió cada vez más importante, como en la época del romanticismo, que fue a mediados del siglo XIX. Pachas Almeida en el 2022, discúlpeme, afirmó más allá que de todas las formas o las técnicas sustentadas de la poesía debía tener necesariamente como centro de la estabilidad en lugar de la razón. De ahí que Valdemar llegó a calificarlo como el poeta de la ternura. Benedetti lo ubicó en su cima como un paradigma humano, y Thomas Merton señaló que la traducción de sus versos era un proyecto mucho más grande y urgente de importancia para toda la raza humana. Vagos protoplasmas pueden ser inquietudes de justicia y bienestar social. Estaba plenamente convencido que mientras más personal era la sensibilidad del poeta, el lector podía sentir la transmisión de todo eso, sin lógica ni coherencia ni razón. Por lo tanto, otro de los aspectos que llama mucho la atención es que fue un escritor intelectual comprometido con los intereses del pueblo, de su propio pueblo, y bajo la perspectiva de su posición política marxista heterodoxa. Escribió obras como El Tuxteno, Paco Yunque, Rusia en 1932, Locao, Los Hermanos Colachos, El Arte y la Revolución, y entre otras, con el objetivo de poder lograr quizá un cambio en la conciencia de los hombres, las personas, y buscaba que ellos aprendan a defender sus derechos inalienables. En este sentido se puede afirmar que Vallejo fue partidario de la filosofía humana. Muchas gracias. César Vallejo fue un poeta peruano del Grupo Norte que destacó por su poesía profunda y su crítica social. El grupo, que también fue conocido como la Bohemia de Trujillo, reunió a varios intelectuales y a varios artistas que estaban muy comprometidos en la renovación crítica y en la literatura, donde Vallejo los convirtió en uno de los mejores representantes que fueron muy destacados en su rubro, lo que le permitió a Vallejo dar a conocer a este grupo, ya que buscaba resaltar la cultura de Trujillo. Según Fernando Januzzi, el Grupo Norte fue formalizado en la Universidad de la Libertad. Los bohemios, en su gran mayoría, eran del norte, pero no necesariamente eran de Trujillo, ya que trabajaban como escritores para la revista, lo que les permitió difundir su obra y participar en varias discusiones políticas, donde conocieron a Antenor Orrego y apoyaron a Vallejo, junto a otros poetas como lo fue Alcides y Francisco Sandoval. Como lo señala la fraternidad del Grupo Norte en Orrego 1938, que el principal objetivo siempre fue difundir el trabajo propio, ya que en la actualidad la literatura y la prensa no es la misma como la otorgan. Los bohemios siempre se destacaban por sus poesías, o así lo hacían conocido, ya que ahí fue donde conocieron al más valedor Antonio Orrego, ya que él era un hombre muy capaz y muy sabiente. En conclusión, César Vallejo y el Grupo Norte dejaron una huella muy significativa en la literatura, ya que con su poesía comprometida y muy sensible se convirtió en un referente del movimiento y un legado de la literatura, siendo un referente muy importante en la cultura actual. Definición del emprendimiento. Según el enfoque institucional, nos dice que el emprendimiento es una decisión que tomamos de entrar o no a una industria. Esto implica reconocer las oportunidades y aceptar los riesgos que pueda haber a futuro. Asimismo, de la Cruz 2019 nos dice que se divide en dos, en lo que es el emprendimiento comercial, que no ayuda al crecimiento económico, la productividad y la creación de riquezas. Por otra parte sería el emprendimiento social, que busca abordar problemas sociales en un entorno, ya que la cultura emprendedora se analiza a través de los valores culturales transmitidos
en la formación por nuestros padres o antepasados. Asimismo también que la identidad cultural que incluye factores como la religiosidad, el factor geográfico en nuestro entorno por quienes estamos rodeados, las experiencias en el trabajo y las prácticas culturales y el liderazgo. Ahora nos dijo también que según Civela 2016 plantea que los aspectos asociados a los valores y a la ética se encuentran asociados a la cultura, en donde el emprendedor desarrolla su actividad emprendedora. Por ello tomamos como ejemplo a lo que es César Vallejo. Se puede decir, ¿no?, como su propia capacidad para crear, promover y gestionar su propio trabajo artístico hace que nosotros tengamos un legado literario y que hoy en día no y es valorado y es estudiado en la actualidad. Importancia del emprendimiento cultural. La cultura representa multitud de oportunidades dentro de la economía de un país. A través de las industrias pertenecientes a ella se generan servicios y bienes que son viables dentro del mercado. Pantoja en el 2021 nos dice que las instituciones culturales del país promueven la producción artística, apelando al conocimiento administrativo del artista, es decir, en un sentido de apoyo económico y en ocasiones de organización. Se olvidan de la planeación, dirección, control y manejo de recursos, etc., por lo que las instituciones culturales asumen el rol de cooperadoras y se olvidan de asesoras de la producción artística. Además, Cruz en el 2016 nos dice que promover la producción artística apelando al conocimiento administrativo del artista, es decir, en un sentido de apoyo económico y en ocasiones de organización, proporcionará un desarrollo del tablo jurídico para un desempeño eficaz del empresario cultural. Hoy en día podemos refutar la falta de apoyo del gobierno hacia los artistas, la aportación que hace un artista al momento de presentar un espectáculo. En conclusión, el emprendimiento cultural requiere de elementos artísticos, administrativos y el motor para ponerlo en marcha. Se necesita crear servicios culturales alineados a las demandas del público, además de indicadores financieros y socioculturales que ayudan a medir su impacto en general. Los emprendimientos culturales deben ser viables, factibles y atractivos, involucrando a proveedores que apoyen con la creación, producción, comercialización, promoción y montaje y consumo. Es todo un equipo capacitado para la creación de estos proyectos. Además, un emprendimiento cultural requiere de un impulso creativo e innovador, orientado a generar riqueza. El teatro ha sido uno de los medios artísticos para poder desenvolvernos de manera didáctica y expresiva, siendo beneficiosos, por lo cual siempre nos podrá servir para poder ayudarnos a desenvolvernos verbalmente, pero también un medio para poder conocer ciertas obras que se encuentran escritas y de las cuales podremos observarlas en ciertos lugares donde se fomenta el teatro. Según Brock y Peter, en el año 2019, nos menciona que en 1968 aparecieron quienes mencionan que la vida es un teatro y por lo tanto no había necesidad de arte, artificio, estructuras, ya que en todas partes nos rodeaba y que cada uno de nosotros es un actor, que podemos hacer cualquier cosa delante del público, por lo que cualquier persona puede hacer, indicando que intenta imaginar que tiene en las manos un recipiente y que puede caminar recto sobre él, imaginando que se moverá de manera más o menos convincente, ya que uno va al teatro para poder encontrar vida en él, aceptando que la vida en el teatro es más visible, más vivida fuera de él, y por lo tanto es lo mismo y simultáneamente algo diferente. En conclusión, el teatro resulta ser un dinamismo que nos ayuda a desenvolvernos satisfactoriamente, y es por ello que podemos usarlo como un recurso necesario para seguir aprendiendo y modificando nuestra forma de expresarnos ante un grupo grande de personas. Beneficios del teatro.
Nos ayuda al desarrollo personal, actuando como una herramienta de control de la ansiedad y logrando una desinfección que aumenta la seguridad de uno mismo, o sea, el desarrollo, la empatía y la comprensión. La docente invita a los alumnos con diversidad funcional a explorar sus talentos y capacidades, dándole la oportunidad de adquirir competencias difícilmente alcanzables desde un pupitre. Cada alumno tendrá la oportunidad de romper y superar sus propias barreras de comunicación y movimiento, pudiendo llegar al corazón del público a través del asombro y la emoción, dando a entender que ha aportado en la escuela a mis alumnos con diversidad funcional y a sus familias, dando a entender a los grandes beneficios que el teatro ha aportado en la escuela a mis alumnos con diversidad funcional y a sus familias y profesores, explorando lo que el cuerpo puede transmitir más allá de lo cotidianamente percibimos. El teatro es una magnífica herramienta. Cada curso, nuestro proyecto se inicia en el aula con una búsqueda del tesoro, un tesoro único y especial que cada uno de nosotros alberga en su interior. Los talentos, fortalezas y particularidades que hacen únicos. Además, llegando así a disfrutar de nuestros recursos expresivos y comunicativos, su cuerpo está dispuesto a comunicar. La oportunidad de beneficiarse de esta actividad como complemento en su educación en las escuelas nos ayudan a darnos cuenta de que todos somos una obra de arte tal cual somos y que no hay lugar para imperfecciones. Los escenarios se escogen como propuestas que estimulan la comunicación, la conexión, el juego y el aprendizaje de habilidades de relacionarse con los demás. En la novela Fabla Salvaje, en las primeras páginas, nos presenta los retratos que son los más significativos. Sin embargo, vamos a tener más datos de Balta que de su mujer, ya que él vendría a ser el personaje principal. El retrato del protagonista es pálido, anguloso, de sana mirada agraria y lapidez expresión en el vivaz continente. Es alto, fuerte y alegre. Es un hombre no inteligente, pero de gran sentido común y equilibrado. Balta estudió sus 5 años de instrucción primaria y su ascendencia es por parte de tribus de Fragor. Él había crecido como un animal racional, se podría decir. Cabe mencionar también que su mujer, que es Adelaida, sabemos que es una dulce chola, riente, pura y amorosa para su caro varón. Además es una verdadera mujer de su casa. Según Carrillo, en el año 2021, nos menciona que a inicios de la novela, el narrador se esmera mucho en hacernos partícipes en los estados de ánimos de Balta y también insiste en presentar inalcanzable a su mujer, que es Adelaida, tanto en tareas domésticas como agrarias. Ahora hablaremos del análisis de la obra. Desde el punto de vista de Mudarra Montoya en 2019, esta obra trata de una pareja de esposos que viven en un pequeño pueblo ubicado en la cordillera de los Andes. El protagonista principal en la obra sería Balta, quien es esposo de Adelaida. Este sufriría por ciertos problemas como la presencia de entidades sobrenaturales. Se podría decir que Fabla Salvaje es una pieza de la literatura fantástica, ya que Balta, el protagonista principal, padecerá problemas tanto físicos como mentales. Sin embargo, los críticos de la literatura peruana coincidieron en algo respecto a Fabla Salvaje, y es que la prosa de este libro en sí es superior a la de la obra Escalas. Fabla es una obra escrita donde no se exagera ninguna de sus escenas, y es más, es bien detallada y con mucha precisión al momento de retratar algún suceso en la obra. Otro de los puntos que resaltan los investigadores de Vallejo es que retrata el paisaje y a la vez las desgracias que pasa el personaje principal. Todo esto lo consigue Vallejo porque emplea un conjunto de imágenes moldeadas a un sutil tono lírico. Y algo muy claro que debemos de tener en cuenta es que estamos hablando sobre el análisis y de lo que trata un poco en sí la obra, como lo recalca Zabaleta en 1989. Esta obra mantiene el arrebato lírico del novelista entre el romántico, afecto a la magia y lo sobrenatural. Los problemas psicológicos que padece el personaje principal lo vive hoy en día un montón de personas. Hasta algunos terminan en hospitales psiquiátricos. Lo que destaca, creo yo, que es la obra que congenia muy bien con los lectores, ya que es muy fácil de entender, es muy directa, referente a las imágenes que contiene. Podemos inferir que Vallejo conocía muy bien al indio, y esto lo vemos reflejado en la obra, al momento de cómo describía al indio, su cultura y sus rasgos físicos.
En conclusión, Fábula Salvaje es una obra que nos representa los casos y problemas que tenemos hoy en la actualidad. Debido a la mentalidad de una persona que no está en sus 5 sentidos y lo que puede llegar a hacer por alucinaciones para que así posteriormente llegue con la muerte, ya sea suicidándose o atentando contra la vida de otros.